Ya, soy el padre José Enrique Peña Villalobos, nací un 27 de agosto de 1947 en el distrito de Tambo de Mora. Estudié la primaria en Tambo de Mora y la secundaria en el colegio José Pardo y Barrera de Chincha, ¿no? Con muchos alumnos, compañeros y amigos y maestros, ¿no? Que eran inspiración para nosotros y nos ayudaron a ir orientando nuestra vida en el servicio y acompañamiento de otras personas. Por eso soy como soy. ¿Cómo y dónde conociste a los Oblatos de María? Los Oblatos llegaron a Chincha, a Tambo de Mora especialmente en el 61, 62 y armaron un gran alboroto porque comenzaron a cambiar todo, ¿no? Hubo muchísimos años un sacerdote que se llama el Padre Chávez, hasta ahora me acuerdo, lo conocía mi anciano, y eran unos oblatos muy modernos, en camionetas, llevaron unas monjitas canadienses también, y empezaron a acercarse a la juventud, ¿no? Y trabajar con ellos, cambiaron toda la dinámica de la pastoral en Chincha, se interesaron por los pobres, un terreno que tenía la diócesis, ¿no? Que lo rentaba para la agricultura, ellos lo transformaron en un espacio de vivienda para los pobres y eso respondía un poco a las inquietudes, ¿no? Que uno tenía en cuanto a la orientación social, ¿no? Que uno debe tener para llegar a los que menos tienen. Y los Oblatos tenían eso, sobre todo su cercanía con la juventud, tanto ellos como las religiosas, ¿no? Que también igual entre canadienses. Y comenzaron a trabajar ahí en Tambo de Mora, en Chincha Baja y en todo el Valle de Chincha. Primero no llamaba la atención porque yo estaba metido en otras cosas. Y después por una amiga me invitaron a participar en un grupo de la parroquia y me integré y fui conociendo poco a poco. Y después en una oportunidad me invitaron a participar de algún grupo de oración del movimiento carismático en Chincha Baja con un sacerdote diocesano. No fue una novedad, pero también una ayuda para despertar, ¿no? Y ir encontrando poco a poco lo que yo estaba buscando durante toda mi vida. Comencé a participar y a destacar, ¿no? Y gané la confianza y el apoyo de las religiosas, de Jaime, el canadiense, y también la aceptación de la gente, ¿no? Y fui creciendo como persona, ¿no? Y en ese ambiente de aprender a buscar al Señor y de oración personal, de aprender a escuchar a Dios, ¿no? Y sobre todo en contacto con la gente, con los campesinos que visitaban los fines de semana. Yo acompañaba a las hermanas, entonces fue despertando, ¿no? El deseo de profundizar, mi deseo de conocer a Dios y contestarme a mí mismo cómo esa gente sencilla, sin educación, buscaba a Dios, y yo que apenas sabía leer un poquito mejor, lo rechazaba, y empezó mi proceso, creo, hasta encontrar poco a poco la respuesta, ¿no? Hasta que expresé en voz alta esta inquietud y me comenzaron a apoyar y rezar por mí. Y entré al seminario en el año 75, aquí con los Oblatos. Los Oblatos no querían nada con nosotros, no querían nada con nosotros, querían orientarnos a la diócesis. Y yo sobre todo no conocía nada en qué consistía todo eso. Pero nosotros conocíamos la experiencia de los Oblatos y queríamos ser Oblatos. Casi lo obligamos a que nos acepte. Y poco a poco se fueron agregando otros, ¿no? Pero yo entré en el 75, pero en el 74 Jaime Quío nos invitó a hacer una experiencia de vivir en la casa parroquial con él. Era Juan Zavala, un muchacho con muchos talentos,
Roberto Quirós, que estuvo en el seminario, creo, de Lima, y yo, y vimos para aprender, ¿no?, a vivir en comunidad, conocernos, y al final del año hacer la decisión. Y así fue, y al final del año, del 74, yo hice la decisión de entrar, ¿no?, a entrar en este camino. Y me presenté con Juan Zavala y yo con los Santos Apóstoles en Chacrasana, en Chaclacayo, y ahí empecé el proceso, ¿no?, hasta ¿cómo se llama? Pero nosotros no podíamos íbamos los fines de semana a la parroquia, y durante toda la semana estábamos en Chacrasana estudiando, pues ahí, ¿no? Había muchas tensiones porque había, por nuestros orígenes, no solamente por ser pobre, sino también por la experiencia de fe, de la renovación carismática, algunos no le daban ningún valor, que era muy emocional y toda esa cosa, y estaba en la época fuerte de la teología de la liberación, y muchos oblatos que vinieron, entonces abrazaron esa propuesta, y fue un momento muy difícil, muy duros, ¿no? Pero algunos perseveramos, pues, y nos mantuvimos hasta la actualidad, pero no fue una experiencia fácil. Cuéntanos un poco de tu noviciado. En 1980 eres uno de los primeros. Cuéntanos cómo se abrió el noviciado latinoamericano. A ver, hubo una reunión para ir al noviciado. La primera experiencia fueron de 3 paraguayos, creo, que fueron a México. ¿Por qué México? Porque los chilenos no podían entrar. ¿Por qué los paraguayos fueron a México? Porque los chilenos no podían entrar allá, creo, por problema político de Pinochet, ¿no? Y ese año, que en teoría me tocaba a mí, y Jaime Dukowski, que era el superior, decidió que no, pero postergó que para el año siguiente, ya que yo entré, y me mandaron a Paraguay. Y en Paraguay me hablaban del noviciado latino y todo lo demás, y fuimos solamente 3 para iniciar la experiencia. Fue 2 chilenos, Alejandro Osorio y Jaime Palamilla, y yo, y en un espacio que la provincia de Paraguay había construido para Cial, ¿no? Porque no era para ellos, era para Cial, muy moderno en su estilo alemán, en la campiña paraguaya, y con mucho espacio para reflexionar. Cuando nosotros llegamos todavía no estaba terminado, pero vivimos un tiempo en la casa parroquial con el padre Osmar, que era el párroco de ese lugar, y el que construyó el noviciado era el hermano Erix, hasta ahora me acuerdo, ¿no?, con albañiles paraguayos. Y cuando lo terminaron ya nos mudamos ahí, ¿no?, al estilo. Y el maestro del novicio fue Rubén Elizondo, con una visión muy fuerte, muy dura, pero con mucha experiencia, y muchas de las cosas que él compartió con nosotros a mí me ayudó a afirmar lo que yo quería y buscaba, pero también a saber que había muchas posibilidades como oblato, ¿no? Fue un año interesante, difícil, había tensiones por visiones teológicas entre el formador y los alemanes, ¿no? Cada uno tenía lo suyo y nosotros estábamos en medio. Y la experiencia de misión fue, la primera experiencia fue ahí en el lugar donde vivíamos con los campesinos, visitaban a las familias y todas esas cosas. Y después fuimos al Chaco, cuando todavía no había río, sobre el puente Paraguay, sobre el río Pilcomayo. El puente después lo hicieron con un consorcio español,
y cruzamos, recuerdo, en un bote el río Paraguay para ir al Chaco, que era lejos, ¿no? Están construyendo el pavimento. Y llegamos a 25 leguas y ahí hicimos la experiencia de misión, un mundo indígena, ¿no? Muy interesante, muy duro, y captar el mundo de la pobreza, ¿no? De la miseria, de la explotación que vivía también. Eso impactaba. Y el testimonio, lo que nos ayudaba a nosotros, a mí sobre todo, yo era el mayor, era del padre José Selvis, que era un oblato que trabajó fuerte ahí, ¿no? Con Voz, un padre Voz, me acuerdo a lo lejos, que era el encargado de un lugar que se llama 25 leguas, y que había un centro de educación con internado para jóvenes, los hijos de los campesinos, no sé si de mujeres también, y ahí los encargados de la escuela eran los hermanos maristas. O sea, todo eso era algo que ayudaba mucho a tener una idea, a saber a dónde uno se está metiendo, pero también a querer ser como ellos, a amar, a querer ese trabajo, ¿no? Aceptando las consecuencias de lo que eso pudiera traer. Y ya después de los 3 meses de la experiencia pastoral, cuando se habló de los votos, yo estaba convencido pues de todo eso. ¿Por qué decidiste ser oblato? Por esa experiencia de contacto con los pobres, por esa experiencia. Y de saber, ¿no? De que Dios nos da talentos a cada uno, a uno más que a otros, pero que con eso uno puede construir y hacer la vida fácil o ayudar a los demás, hacer que los otros descubran que también lo tienen y ayudarlos. Y me gustó mucho eso, y me animó, ¿no? Y toda mi vida ha sido esa búsqueda, responder a esa inquietud. El 12 de diciembre del año 1982, tú ya estabas en Aucayacu y te ordenan de sacerdote. Cuéntanos un poco tu vida en Aucayacu, qué pasaba en ese momento y cómo te desarrollaste y tu vida misionera allí. Terminada todos los estudios, mandaron a hacer una experiencia ahí en la selva, en Aucayacu, y con el padre Daniel Leblanc, que era el párroco. No sé si para madurar, para aterrizar. Y junto con el padre Daniel Leblanc fue Mariano Martínez y Edgar García, y yo, los 3, para seguir profundizando. Y el superior era Pablo, pues. No, a mí me habían tardado los votos, la profesión perpetua, algo así, no me acuerdo. Y Pablo luchó mucho por eso. Yo recuerdo que un día llamó Pablo precisamente de Lima para decir que Roma había aprobado los votos, sí, los votos perpetuos. Y llamó para avisarme, ¿no? Y Daniel se alegró y yo tranquilo, tomé las cosas con calma, ¿no? Y ahí se pusieron las fechas, la fecha de todo. Entonces, la aprobación perpetua fue el 15 de agosto en la parroquia Señor de los Milagros. El diaconado fue en Aucayacu, el 15 de septiembre creo del 82, todo fue en el 82, ¿no? Y se propuso el 12 de diciembre, yo no sabía nada de la Virgen de Guadalupe, y ahí el maestro novicio Rubén Elizondo nos hablaba de la Guadalupe, de Juan Diego, de cómo se apareció, y todas esas cosas, ¿no? Y dije, si todo va bien, yo me quiero ordenar el 12 de diciembre del 82. En base a ese compromiso es que yo me ordené el 12 de diciembre. Y estando ya en Aucayacu con Daniel, habíamos trabajado mucho en el kilómetro 13 con la juventud, ¿no? Con los jóvenes catequistas, acompañando a los jóvenes catequistas, ¿no? Los de ahí de la parroquia del kilómetro 13, y el monseñor Carlos Salcedo era catequista en ese tiempo en que estábamos Daniel y yo ahí, ¿no? Los conocimos ahí, y sigue siendo sencillo, ¿no? Lo he visto una vez nomás, ¿no? Y trabajamos fuerte, y después
llegando pues a la selva, escogí el 12 de diciembre por eso, por la Virgen de Guadalupe, me ordenaron y después hubo un atentado allá en la selva, sacaron a Daniel, lo pusieron en la formación en Lima, en la casa estudiantil, y yo me quedé en reemplazo de Daniel, ahí en la selva. Y estando en la selva, Mariano siguió conmigo, creo que él también. Después llegó Tito y llegó como compañero el padre Juan Roger, ya murió, para estar conmigo, entonces éramos los dos, ¿no? Y ahí me quedé hasta la ordenación. Trabajaba mucho con la juventud, con Daniel, porque Daniel tiene un cariño especial para los jóvenes, ¿no? Y yo ponía la parte seria para organizar los retiros y todas esas cosas, y funcionaba, los muchachos respondían, ¿no? Pero llegó Sendero también. ¿Eran tiempos de violencia de Sendero Luminoso? Empezaba, después ya dejamos de ir allá por la violencia. Sí, ¿Qué recuerdas del colegio Inca Huiracocha? Allá te recuerdan mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste en ese colegio? Ya, como trabajamos con los jóvenes, después de que Daniel salió, yo asumí todo con las monjitas. Había unas monjitas colombianas que trabajan también con los jóvenes muy bien. La hermana Blanca, y una Lina que murió muy joven allá, y otras Fanny, ¿no? Entonces, un día Blanca trabajaba en la escuela de maestra, y Mariano trabajó un tiempo de maestro. Parece que le gustó también, ¿no? Pero yo estaba salí al campo, y una vez salió en un diario que el gobierno había ofrecido 4 institutos pedagógicos, no, para el Perú, y 2 de ellos para Huánuco. No, yo leí la noticia, la consulté la compartí con el director del colegio Inca Huiracocha, ¿no? Y fui a hablar con él y mire, ¿y esto? ¿Qué te parece? Le animamos, invitamos a la gente, respondió y se lo propuse, y el encargado iba a ser José Dávila, un laico muy comprometido con nosotros, que quiere mucho a los oblatos, ¿no? Y era de ir y venir a Lima y todo lo demás, ¿no? Y tuvimos el apoyo de un proyecto contra la erradicación de la coca que funcionaba ahí en Naucayaco, con técnicos y todo lo demás, y nos lanzamos al proyecto, eran idas y venidas, y lo logramos. El gobierno aprobó, ¿no? Eran tiempos muy violentos, de muchas muertes. Nosotros vimos la muerte, y a mí me chocó mucho eso, de más de uno de los jóvenes de nuestra parroquia. Y digo, no podemos seguir así, tiene que haber algo diferente. Y aún con Sendero, entonces nos lanzamos en ese propósito, y Sendero nos dejó trabajar. Sé que iban detrás de mí, pero dejó trabajar, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y fuimos avanzando, y se logró la creación. Y después, ¿cómo nos conectamos con el Huiracocha? El instituto pedagógico necesitaba un centro de práctica de los alumnos, ¿no? de los que están estudiando para maestros, y el centro de práctica natural era el colegio Inca Huiracocha, ¿no? Por eso entramos ahí, pero no porque nosotros quisimos, porque yo quise, ¿no? Porque Sendero mandó una carta al director de la escuela de Inca Huiracocha, ¿no? Y le dio un plazo para salir. Y como el colegio era parte del instituto, el director me dijo, padre, aquí están las llaves del colegio, yo me voy porque me han amenazado, y se fue. Y así entramos a la dirección y propusimos una serie de cambios, cercanía con los muchachos. Cuéntanos un poco, ¿qué pasó con tu
tu relación? Sendero Luminoso te seguía, pero te dejaba trabajar. Sí. Decía, yo iba mucho a la región de educación de Huánuco a buscar la plaza para los maestros y había apoyo. No sé si me tenía miedo porque yo venía de Ocoyaco, pero me apoyaba mucho para lograr las plazas. Y uno de los viajes a Lima, todavía en esa época había los famosos desfiles de fiestas patrias, ¿no? ¿Sí? Entonces, y yo le hablé con una funcionaria que me tomó de aprecio, nos quería mucho y nos apoyaba, ¿no? Y le dije, ¿por qué no nos invitan a que el colegio de edad venga para desfilar aquí con nosotros en Lima? Y me aceptaron, ¿no? Y me aceptaron el pedido y yo lo llevé y había 2 exalumnos que habían estado en el ejército y yo estaba en la dirección y le dije, mira, hay esto, vamos a prepararnos para ir a Lima a desfilar, para que la gente tuviera otra idea de la gente de ahí de la selva, de la violencia, que había violencia pero había juventud también, con otra propuesta, ¿no? Y ellos empezaron a entrenarlo, como si estuvieran en el ejército, y yo los apoyaba y comenzaron. Y los papás no decían nada, que sus hijos estaban entrenando ahí, más bien les gustaban a los papás, que sus hijos obedecían más que antes y todo lo demás, ¿no? Pero también Sendero empezaba a preocuparse y querían saber qué pensaba yo de ellos, ¿no? Y ya empezaron a mandar mensajes, ¿no? Y en cierta oportunidad yo salía a visitar las comunidades, a veces 3, 4 horas caminando y venía tranquilo, solo. Y una vez mandaron un mensaje diciéndole que no vaya porque si iba no iba a regresar. No, en más de una oportunidad entonces ya no podía salir. Tenía que quedarme. Y por eso decía que yo sabía que en algún momento yo iba de la parroquia a la escuela caminando, que alguna vez podían traerme cargado. Así es, porque sabía de ese seguimiento, de con quién hablaba, de qué hablaba, pero nunca hablaba nomás, solamente visitaba familias para hablar de situaciones de los muchachos y animaba a los muchachos y trabajando con los muchachos todo el tiempo, porque sabía su situación, ¿no? Algunos de ellos sabía que trabajaban en la droga, que no iban a la escuela, pero tenían nota, de esa corrupción se daba. Y nosotros éramos conscientes y quisimos cambiarla, ¿no? Y una vez me dijeron, padre, tenga cuidado porque lo quieren matar. Así me dijeron. Y yo pregunté, ¿quién, no? En teoría yo pensaba que nadie tenía problema con nadie. Pero dijeron, es fulano, y lo llevé a la casa. Tengo una taza de café, un pan y hablamos, mira, queremos que tú seas un profesional, que cuando tengas tu familia, que estudies, ¿no? Esto va a ser lo que, quizás tú quieras otra cosa, pero si tienes una carrera, con eso te apoyas para estudiar, ¿no? Y hablamos y ese muchacho que seguramente era el que supuestamente iba a disparar, lo encontré después cuando fui con Padre Pepe de visita y lo vi. Primero cuando yo me venía el día que salí, entonces llegaron él con la escolta del colegio Huiracocha y él llevaba la bandera y me cayó bien. Yo lo veía, ¿no? Me cayó bien y después lo encontré cuando fui con Pepe. Se acercó, me saludé, hola padre, ¿se acuerda de mí? Yo soy fulano. Ah, ya, y lo saludé. ¿Y qué haces? No, ¿y qué haces ahora? No, ahí ando. Y ahora que fui la última vez, dije que él es sicario.
que él es parte de tiene un hermano que está metido en eso, ¿no? Y a mí me dio pena, ¿no?, de que él esté en eso, ¿no? No sé si ha matado a más de uno. Hablan con temor de él. Pero a mí me dolió porque algo ha falló, ¿no?, en lo que estábamos haciendo, que no tuvimos acceso a los muchachos pobres, porque hay muchas familias pobres. Y él se quedó fuera. Y se ha convertido en eso, en sicario, en traficante de droga y todo lo demás, ¿no? Y sé en qué acabar todo eso, ¿no? Pero sí, eso confirma que el sendero estaba detrás de mí, pero me dejó trabajar. Fue cuando llegó Nil, un día que me cambiaron y me sacaron de Aucayaco y para el año sabático, ¿no? Y ya no volví, pues. Has retornado este 2023 a Aucayaco después de 30 años. Sí. ¿Cómo lo viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó en tu corazón? Que valió la pena. Fue una experiencia dura el trabajo que nos tocó a nosotros. Y sobre todo que fue una obra de Dios, no de nosotros. Fue una obra de Dios. Había mucha gente mayor que apoyaba. Y vino a Lima para conocer. Y fuimos donde Fujimori. Fujimori nos recibió. Cuando le fuimos a hablar del proyecto, él nos ayudó a hacer el esquema. Las hermanas del pedagógico de Lima, no fue algo así a la ligera nomás. Entonces, y muchos rezaban. Rezaban y valió las penas. Y ayudó a muchos jóvenes, hombres y mujeres, ¿no?, a tener este futuro, a construir su futuro. Y lo han logrado. Lo han logrado, han progresado, están mejor ubicados. El ambiente de Aucayaco cambió. No digo que es el mejor, pero he encontrado mujeres que gracias a eso ellos se abrieron camino en la vida, tienen otra propuesta de vida y su sentido de dignidad de mujer, de persona es diferente y son buenos profesionales, ¿no? Y eso anima. El Alto Huallaga no tenía profesores, desde ese momento tuvo, gracias al inicio del pedagógico. Sí. Todos los maestros que iban ahí, incluyendo gente de Comas, ¿no? Entonces comenzó a dar esa ayuda. Eran gente de ahí del lugar o de otros que con quinto de secundaria y iban a trabajar a los pueblitos, ¿no? Y así empezaba, y cuando llegó el pedagógico ahí se arreglaron. ¿No? Hicieron la cosa ya más oficial, se prepararon mejor, con su título y todo lo demás. Le dio otra visión y otra propuesta de la vida, que les cambió la vida y el pueblo. La educación cambia la vida de un pueblo. Sí, totalmente. Totalmente. ¿No? Inclusive ahí en la casa, que no era muy grande, ¿no? ¿Cuánto es? 1, 2, 3, 4 cuartos creo que tenía, ¿no? Entonces a veces llegaba un muchacho allá del campo y lo teníamos ahí. Había crítica y todo lo demás, no solamente de la gente, sino de los oblatos. Habían 2 que estudiaron ahí cuando vivieron en toda la secundaria y después entraron con nosotros y después salieron, ¿no? Pero eso ayudó mucho y lo hicimos con gusto. Creo que es algo que valió la pena. Valió la pena. Como oblato, es un trabajo oblato. No fue algo nuestro, no, o sea, es muy oblato. ¿En qué año fuiste a México? El 90, creo. Sí, en el 90, julio del 90. Por 3 meses para estudiar algo de espiritualidad como año sabático, ¿no?
Y estando allá, ayudé al padre Luciano. El padre Luciano era el promotor vocacional de México. Y nosotros íbamos, fue con toda la experiencia de Perú, estaba lleno de energía, ¿no? Y le ayudamos a organizar un retiro vocacional, pues era lo que yo hacía. Y le gustó y me invitó a quedarme y pedimos ayuda a Lima. Y Lima dijo, por 3 años, y comencé a ayudar ahí a Luciano en la promoción vocacional. Y nosotros lo organizamos, la promoción vocacional. Y después entró Luciano, ¿no? Y cuando yo llegué, él estaba empezando su experiencia vocacional con los mexicanos, que trajo un grupo de jóvenes del Istmo a la capital, y los tenía ahí, y le gustó los oblatos y lo apoyaron, ¿no? Y yo llegué en esa etapa, y ahí empecé con Luciano. Ir a lo largo y ancho de México buscando jóvenes, ¿no? de todos lugares, ¿no? Porque solamente venían del mundo indígena. Y la cosa fue avanzando, ¿no? Hasta que me cambiaron también, pues. México tiene una experiencia, una vida de fe, la gente, una de vida de fe muy grande, por la Guadalupe, por la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Aunque cada pueblo tiene su patrón, ¿no? Y cuando llegué, pues, me gustó el ambiente, ¿no? Sobre todo el testimonio de la juventud, son muy cercanos a la Virgen, muy cercanos a la Virgen, hacer caminatas y bicicletadas, como le llaman ellos, ¿no? De hora, y no le importa dormir donde le alcanza la noche, para testimoniar su cariño y su devoción a la Virgen y a su hijo, ¿no? Y ese ambiente ayuda mucho y me ayudó a mí también. Pero también hay muchos cambios, hay mucha agresión, pues, de las sectas, ¿no? De movimientos que van entrando y que van influyendo en la juventud. Yo creo que está afectando también, ¿no? Y yo recuerdo de una parroquia oblata en el Istmo, no, ellos están en Guerrero, que son largas caminatas, y se le echaban corriendo desde la Basílica de Guadalupe hasta Guerrero, o hasta Acapulco, y hasta allá, hasta la costa, ¿no? Y lo hacían con cariño. No, era más trabajo para uno como sacerdote, pero para ellos, pues, era fortalecer su fe y su compromiso, y está bien, hay que apoyar y mantener, ¿no? A que eso no se acabe, sino todo lo contrario. Tengo que formar sacerdotes muy sensibles, ¿no? Para eso, ¿no? Fortalecer todo eso, pero fue una experiencia muy bonita en la promoción vocacional, en la parroquia y en la formación, sobre todo. Acompañar a los jóvenes, compartir la fe, la esperanza. Fue bueno. Y de ir descubriendo en el camino que había y hay cosas que se tienen que reajustar, no por la gente, sino por nosotros, ¿no? Y eso va a ayudar mucho, creo yo, pero fue una experiencia muy bonita para mí. Necesitamos referencias. Si no hay referencias, no funciona la cosa. La referencia de que tengo yo, de que entré yo entré mayor, ¿no? Y otro es que el oblato es un hombre de oración. Es un hombre de oración, de meditación, ¿no?
que busca seguir al Señor. No, y todos queríamos ser como José Ken, que pasaba horas orando, después a Pepe. O sea, la renovación carismática fue un complemento a algo que ya nosotros habíamos ido aprendiendo en el camino de ellos, de tu testimonio de vida de oración y de servicio. No, y lo otro es que el oblato proyecta su manera de ser, su espiritualidad, no solamente la religiosa, sino todo su ser. No, eso hay que rescatarlo. No, eso hay que rescatarlo. Y es la cercanía con la gente. Eso es algo que no se debe perder. No, y eso uno lo aprende, se va pasando como en la casa, de generación en generación. O sea, por ejemplo, yo aprendí de que la vida religiosa es como una carrera acá. Yo no sabía que eso existía, porque la imagen era del sacerdote que llega, está con la gente, la atiende, la escucha, se da tiempo para acompañarla. El ser oblato es un estilo de vida, según Jesús, con nuestro estilo, nuestra fragilidad y todo lo que quieran, pero es un estilo de vida al servicio de la iglesia, de los pobres. Eso es bien delicado. Y por eso la gente nos busca y nos quiere. Por eso, porque inspiramos esta capacidad de confianza. O sea, es porque creen que nosotros tenemos algo que ofrecerle, que darle, y tienen y ese es su derecho que no le debemos quitar. Eso es ser oblato, creo yo.